Dios que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy buenos días, mis apreciados, mis estimados hermanos, hijos, compañeros ministeriales, personas que aún no han hecho decisión por Jesús, pero que simpatizan con el Evangelio o simpatizan con la forma muy particular que Dios me ha dado a mí para compartir la buena nueva de salvación, donde no hay condenación, donde no hay un rechazo al pecador, donde no hay un complejo de superioridad porque somos cristianos o somos evangélicos. Nada de eso, sino que simplemente nosotros compartimos el amor de Dios porque Dios es amor. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que me ha bendecido a mí por años y años, puedo decir por más de 40 años, por más de 50 años, y tiene que ver con el misterio de la identificación cuando estás en Cristo. ¡Wow! El misterio. Tú no estás. Yo rehúso estar en una religión, yo rehúso estar simplemente en una institución que se llama iglesia. Mi lugar favorito de morada es estar en Cristo. Porque mi Biblia dice en 2 Corintios 5:17 las palabras sagradas del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, wow, no dice en la iglesia, no dice en la institución, no dice en la religión, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo, para que lo tengamos claro, que todo esto proviene de Dios. La salvación proviene de Dios, el perdón proviene de Dios, la sangre de Cristo proviene de Dios, la resurrección proviene de Dios, el rapto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por Cristo, por medio de Cristo. O sea, Dios usó la segunda persona de la deidad o de la Trinidad para reconciliarnos con Él. Por eso es que es tan valiosa esta reconciliación. Y dice que entonces nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y si te dijera que no estás intentando acercarte a Cristo, fuiste crucificado con Él, resucitado con Él, y ya estás sentado con Él en lugares celestiales, por encima de todo principado y por encima de todo poder que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El misterio no está en cómo llegar a Dios, sino en descubrir que siempre has sido uno con Él. Queridos hermanos y amigos, hoy les quiero hablarles de una verdad que ha estado oculta, plena vista durante generaciones, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia evangélica, aún de la iglesia pentecostal, aún dentro de la iglesia católica. Ha estado oculta. Es una verdad que una vez comprendida, transformará para siempre tu forma de verte a ti mismo, tu manera de orar y tu manera de presentarte ante Dios cada mañana. Quiero hablar sobre el misterio de la identificación y que realmente significa ser uno con Cristo. Cuando hablo de identificación no me refiero a algo simbólico ni poético, y menos religioso. Me refiero a una realidad divina y legal. El cristianismo no consiste simplemente en creer que Jesús murió por ti. Es descubrir que cuando Él murió, tú también moriste con Él. Cuando Él fue sepultado, tú también fuiste sepultado con Él. Pero gloria a Dios, cuando resucitó, tú también te levantaste con Él de los muertos. Aleluya. Verán, gran parte del cristianismo de hoy en día se ha contentado con la admiración a Jesús, con la admiración a la cruz, con la admiración a que se levantó de los muertos. Y eso es maravilloso y lo seguiremos admirando. Claro que admiramos la cruz, claro que respetamos intensamente la resurrección. Claro que cantamos sobre el Calvario. ¿Cómo a mí me gusta cantar sobre el Calvario? Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella, amén. Pero no hemos comprendido la revelación profunda de que Dios entró en nosotros por medio de Jesucristo.
En un sentido, permítame en este nuevo día llevarlo de vuelta al Calvario. Cuando Jesús pendía en la cruz, no estaba allí como un individuo cualquiera. Estaba allí como el último Adán. Estaba allí como tu representante. Así como la desobediencia de Adán se convirtió en tu problema sin tu consentimiento, la obediencia de Cristo se convirtió en tu victoria sin esfuerzo alguno. Esta no es una teología solo para eruditos. Este es el pan de vida para el hombre común. Esta es la verdad que libera al empresario de Chicago, a la madre soltera de México, al obrero de Panamá y al estudiante universitario de Buenos Aires. Cuando Cristo se hizo pecado, no fue hecho pecador por naturaleza, sino que se hizo pecado en tu lugar. Se identificó tan completamente con la humanidad caída que Dios pudo tratarlo como si fueras tú, para así poder tratarte como si fueras Cristo. Detente un momento, mi querido amigo y hermano. Si Cristo se identificó con tu pecado, entonces tú debes identificarte con su justicia. 2 Corintios 5:21 declara que en Él somos hechos justicia de Dios, sin esforzarse por conseguirlo, sin desearlo. Él lo logró. Eso no significa que la justicia no se alcanza tanto mediante la disciplina, sino que se recibe mediante la identificación. Y la identificación te va a llevar a la disciplina. Pero es la disciplina del Espíritu, no es la disciplina de ningún sistema religioso, ¿no? La religión nos dice, esfuérzate, paga el precio para ser mejor. La gracia dice, conviértete en quien ya eres y camina en lo que tú eres. Muchos creyentes luchan porque intentan ser lo que Dios ya lo creó. Oran por la victoria cuando la victoria ya reside en ellos. Le piden a Dios que se acerque cuando Él ya se ha unido a su espíritu. Identificarse significa unirse, significa que tu antiguo yo, el yo derrotado, condenado y lleno de culpa y de pecado, fue crucificado con Cristo. Mi querido hermano, entender esto es maravilloso. Entender esto es lo que me mantiene a mí en santidad, en justicia, en fortaleza, en salud y aún en una juventud. Me atrevo a decir, una juventud perenne. Yo me siento joven, casi ya ahorita a los 80 años. Pablo nos dice en Romanos 8 que nuestro hombre fue crucificado con él. No será, sino que fue. Esto es un hecho histórico. Esto significa que el hombre que estaba esclavizado al miedo murió en el Calvario. La mujer que estaba atada por la vergüenza fue sepultada en esa tumba. Tú y yo estamos muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando Cristo resucitó con su poder, una nueva creación surgió. No eres un pecador que intenta salvarse. Eres una nueva creación que aprende a vivir desde su nueva naturaleza. Ahora escuchen con atención. Identificarse no significa imitar simplemente. Muchos en la iglesia de hoy han intentado imitar a Cristo. Intentan mostrarse pacientes, intentan mostrarse cariñosos, intentan mostrarse santos, intentan poner el otro cachete para que le den una bofetada. No intentan, pero el cristianismo no es imitación, es participación. Es fellowship with Jesus. La rama no imita la vid, sino que extrae vida de ella. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Ese es el lenguaje de la identificación. La vida que fluye a través de Cristo fluye a través de ti. La justicia que lo define a Él te define a ti. La autoridad que lo resucitó ahora mora en tu espíritu. Por eso la oración cambia. Ya no te acercas a Dios como un mendigo a la puerta. Te acercas a Él como un niño en casa. No suplicas que Dios te acepte. Simplemente te dejas llevar por la aceptación que el Calvario suplió para ti. Cuando comprendes esta identificación gloriosa, la condenación pierde su voz. El miedo pierde su poder. La inseguridad comienza a disiparse. ¿Por qué? Porque ya no estás solo ante Dios. Estás en Cristo. El Padre no ve dos entidades separadas. Él te ve en su Hijo. Imagina lo que sucedería en todo el país si los creyentes comprendieran verdaderamente esta revelación. Las iglesias ya no estarían llenas de santos tímidos que anhelan ir al cielo. Estarían llenos de hijos e hijas seguros de sí mismos, que saben que el cielo ya habita en ellos. Esto no es arrogancia, sino conformidad con Dios y con sus propósitos eternos. La verdadera humildad no consiste en menospreciarse a uno mismo, sino en pensar en armonía con lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que estás en Cristo. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, tú te sentaste con Él. Eso significa que no luchas por la victoria, sino que luchas desde una posición gloriosa de victoria. La cruz fue la sustitución. La resurrección fue la identificación. La sustitución eliminó tu pecado. La identificación te dio su vida. Ahora la pregunta no es, ¿puedo estar cerca de Dios? La pregunta es, ¿viviré como quien ya lo es? Este mundo no necesita más actividad religiosa suficiente. Necesita creyentes que sepan quiénes son,
hombres y mujeres que acuden a sus lugares de trabajo, conscientes de su unión con Cristo, padres que crían a sus hijos desde la justicia de Dios en Cristo, no desde la culpa, líderes que hablan con autoridad serena porque saben que el cielo los respalda. No estás separado, luchando ni espiritualmente distante. Estás unido, fortalecido y aceptado. Y hasta que esta revelación pase de tu mente a tu espíritu, el cristianismo te parecerá un esfuerzo constante. No puedo más con esta cruz, no puedo, decía un cántico que yo aprendí cuando era niño. Pero cuando se vuelve real, cuando la identificación se convierte en algo más que una doctrina, se convierte en tu vida misma. Te despiertas diferente, oras diferente, piensas diferente, te posicionas diferente, porque no estás tratando de llegar a Cristo, estás descubriendo que siempre has estado en Él. Ahora profundicemos en este misterio porque lo que apenas hemos pisado esta noche es la puerta de entrada. Al adentrarnos más en esta revelación, quiero que veas algo que muchos creyentes han pasado por alto. La identificación no se trata simplemente de lo que le sucedió a Cristo, sino de lo que te sucedió a ti en Cristo. La tragedia de gran parte del cristianismo moderno radica en que hemos predicado un evangelio separado. Hemos predicado acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, pero no hemos predicado completamente lo que en el Calvario hizo en nuestro lugar. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Cuando Cristo fue juzgado, no fue simplemente que fue castigado en nuestro lugar, fue porque Dios vio humanidad en Él. La justicia de Dios quedó satisfecha porque la antigua raza adámica encontró su fin en la cruz. Esto tiene un significado muy profundo y muy glorioso para ti hoy. Esto significa que Dios no te juzga por tus fracasos, sino por la obra consumada de Cristo. Si estás en Cristo, el veredicto sobre tu vida ya ha sido pronunciado. Y ese veredicto es justo. Piensa en un tribunal de Estados Unidos que tiene un sistema de leyes muy normal y muy justo. Una vez que el juez golpea el mazo y declara no culpable, el caso se da por cerrado. No puede reabrirse con los mismos cargos. Del mismo modo, el mazo del cielo cayó en la resurrección. La pena fue pegada totalmente. Todas mis culpas se fueron rodando al fondo de la mar. Cantaba yo en la escuela dominical. La sentencia se cumplió y la nueva creación surgió libre. Sin embargo, muchos creyentes viven como si el juicio aún estuviera en curso. Repasan sus pecados, temen el rechazo divino, luchan contra un sentimiento de inferioridad espiritual. ¿Por qué? Porque no han comprendido la identificación con Cristo. Cuando uno entiende que su antiguo yo fue crucificado, deja de intentar reformarlo. No se puede reformar a un hombre que ya ha muerto. Un cadáver no se pule, se entierra. Y Dios enterró el cadáver de tu antiguo yo en Cristo. Lo que resurgió de esa tumba no fue una versión mejorada de tu antiguo yo. Fue una nueva creación nacida de Dios, portadora de su naturaleza. Ahora escucha con atención, porque esto cambiará tu manera de afrontar la tentación y la debilidad. Si te ves como un pecador empedernido, apenas perdonado, esperarás fracasar. Pero si te ves como la justicia de Dios en Cristo, comenzarás a vivir en armonía con esa identidad. El comportamiento emana de la identidad. En Estados Unidos enseñamos a nuestros hijos a comportarse según su origen. Les decimos, eres un Johnson, eres un Smith, compórtate como tal. De la misma manera el cielo nos dice, estás en Cristo, estás en Él, estás en su justicia, estás en su resurrección. Vive como tal, practica como tal. O sea, amén. La santidad ya no es un intento desesperado por ganarse la aprobación por los méritos humanos. La santidad se convierte en la expresión natural de tu nueva naturaleza. Y esta identificación afecta no solo tu posición espiritual, sino también tu práctica y tu autoridad. Cuando Jesús resucitó, declaró que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. Si te identificas con Cristo, entonces su autoridad no está lejos de ti, sino que la compartes. Esto no significa que te vuelvas divino, sino que participas de su victoria y participas de su divinidad. Ahora somos hijos de Dios, dijo Juan. Y aún no se ha manifestado lo que cuando Él se revele, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Glory to God. La iglesia primitiva lo entendió. No oraban como si Dios se mostrara reacción, sino con valentía porque sabían que estaban unidos a Cristo resucitado. Y la valentía no es alarde, sino confianza serena, arraigada en la unión. Imaginen lo que sucedería en las iglesias de Latinoamérica si los creyentes comprendieran esto de verdad. Las reuniones de oración pasarían de la desesperación a la declaración de fe. La adoración
se transformaría de la súplica a la gratitud. La evangelización emanaría de la certeza, no de la inseguridad. Porque cuando uno sabe que es uno con Cristo, no intenta representarlo desde la distancia, sino que manifiesta su vida desde dentro. La identificación también transforma la manera en que se perciben el sufrimiento y las pruebas. No estás abandonado en la adversidad. El mismo espíritu que resucitó a Cristo mora en ti. El poder de la resurrección no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que la puedes vivir ahora mismo. Ese poder te sostiene en la debilidad, te fortalece en la adversidad y te recuerda que ninguna circunstancia puede separarte de la vida de Cristo, que reside en tu espíritu, en tu interior. Y hablemos con franqueza sobre el miedo. El miedo crece donde la identidad es incierta. Pero cuando sabes que estás unido a Cristo, el miedo comienza a perder su fundamento. Si Él venció la muerte, ¿qué amenaza final queda? Si compartes su vida, ¿qué derrota final puede alcanzarte? Esto no significa que los desafíos desaparezcan, sino que los enfrentas desde una posición de victoria en lugar de vulnerabilidad. Verás, la mayor arma del enemigo no es el pecado en sí, sino el engaño sobre quién tú eres. Si el enemigo logra convencerte de que sigues siendo la misma persona, podrá mantenerte viviendo por debajo de tu herencia. Pero cuando llega la revelación, cuando la identificación se vuelve real, entras en la libertad. Deja de pedirle a Dios que te haga digno y comienzas a agradecerle, porque en Cristo ya lo eres. Deja de esforzarte por acercarte y empiezas a vivir consciente de la unión. Y esta conciencia es transformadora. Remodela tus pensamientos, estabiliza tus emociones y da solidez a tus decisiones. Te dejas influir menos por la opinión pública y te afianzas más en la aprobación divina. Te preocupas menos por el desempeño y tienes más confianza en tu posición. En el reino de Dios, la posición siempre precede al desempeño. Antes de que Jesús realizara un solo milagro, el Padre declaró: este es mi Hijo amado. La identidad era lo primero. De la misma manera, tu filiación, tu justicia y tu unión se establecieron antes de que tus obras pudieran demostrar nada. Esa es la base del descanso. Y del descanso emana el poder. Ahora debemos profundizar aún más, porque la identificación no se detiene en la cruz ni en la resurrección, sino que se extiende a la ascensión. Cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, entró en un lugar de autoridad y plenitud. La obra quedó terminada. Si estás en Él, espiritualmente hablando, compartes esa misma posición. Estás sentado con Cristo. Dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso significa que no te enfrentas a la vida desde debajo de las circunstancias, sino desde arriba de ellas. Empiezas a ver las cosas desde la perspectiva celestial. Comienzas a pensar con una comprensión renovada. Tus oraciones pasan de la ansiedad terrenal a la conciencia del reino. Esto no es una exageración mística, es una realidad bíblica. Sin embargo, se requiere revelación para que se convierta en experiencia. Y la revelación llega cuando meditas sobre estas verdades, hasta que pasan de ser información a ser transformación. Por lo tanto, les insto a que no traten de identificarse como un concepto teológico digno de admiración. No, trátalo como una realidad que debes aceptar. Háblalo, piénsalo, deja que te transforme, porque el futuro de tu crecimiento espiritual no depende de un mayor esfuerzo, sino de una revelación más clara de quién ya eres en Cristo. Y aún hay más por descubrir en esta unión divina, más dimensiones de identificación que se extienden a la vida cotidiana, a la fe, a la autoridad, al amor y a la conciencia misma del creyente. Y ahora, amigos míos, entramos en una dimensión de identificación que muy pocos creyentes se atreven a explorar. Hemos hablado de la cruz, hemos hablado de la resurrección, hemos hablado de la ascensión, pero ahora debemos hablar de la conciencia, de la percepción diaria de la unión con Cristo. Porque no basta con que algo sea legalmente cierto en el cielo, sino que debe hacerse conscientemente real en tu espíritu. La mayor limitación de la iglesia moderna hoy en día no es la falta de recursos, ni la falta de inteligencia, ni la falta de oportunidades, ni la falta de estudios bíblicos, sino la falta de revelación de quién tú eres en Cristo. Tenemos una posición, pero no hay discernimiento de esa posición. Estamos sentados con Cristo, pero aún pensamos que somos mendigos. Somos justos, pero hablamos como pecadores. Estamos unidos, pero nos sentimos solos y abandonados. La identificación debe pasar de la doctrina a la conciencia gloriosa. Al despertar por la mañana, ¿cuál es tu primera percepción? ¿Cuál es tu primera confesión? ¿Es debilidad, expresión, es responsabilidad o es una unión? ¿O es unión?
Imagina comenzar el día con esta firme convicción. Estoy en Cristo, su vida fluye en mí, su sabiduría está a mi disposición, su paz guarda mi corazón. Eso no es pensamiento positivo, es alineación espiritual con el plan de redención de Dios para tu vida. La mente que está renovada en la identificación se estabiliza. Las circunstancias pueden fluctuar, pero la identidad permanece. Y de esta conciencia emana la fe. La fe no consiste en esforzarse por persuadir a Dios, sino en responder a lo que Dios ya ha realizado en la eternidad. Si te identificas con Cristo, tus oraciones no son intentos de conmover al cielo, sino expresiones de la vida celestial en tu interior. Muchos creyentes claman para que Dios se acerque, pero la Escritura declara que ya estás unido al Señor como un solo espíritu. Un solo espíritu no es un lenguaje simbólico, es un lenguaje de unión. Significa que no hay distancia espiritual entre tú y Cristo. La única distancia que existe reside en la percepción, y la percepción cambia mediante la meditación sobre la verdad. En este mundo moderno valoramos mucho la educación. Entendemos que la exposición repetida a la verdad genera comprensión. De la misma forma, la educación espiritual requiere meditación y repetición. Debes proclamar estas verdades hasta silenciar las viejas narrativas que la cultura y que Satanás te trae para que tú pienses en ellas. La vieja narrativa dice que no soy digno, que soy pecador. La identificación dice que soy justificado, que soy Cristo en carne. Básicamente, soy el cuerpo de Cristo. La antigua narrativa dice que soy impotente. La identificación dice que el Espíritu de Dios viviente mora en mí. La antigua narrativa dice que debo ganarme el favor de Dios. La identificación dice que ya estoy en gracia. Y a medida que esta nueva narrativa se vuelve dominante, sucede algo extraordinario. El miedo comienza a menguar, no porque niegues la realidad, sino porque percibes una realidad superior. Cristo en ti no es una metáfora, es la realidad que define toda tu existencia en el nombre de Jesús. Consideremos ahora la autoridad una vez más, pero desde una perspectiva más profunda. La autoridad no es una declaración grandilocuente. La autoridad emana de la alineación. Cuando un policía se para en medio de una autopista concurrida y levanta la mano, el tráfico se detiene porque no por su fuerza física, ni el color de su uniforme, sino porque representa la ley del Estado. De la misma manera, cuando te mantienes firme en Cristo, representas la misma autoridad del cielo. El infierno tiene que temerte, los hombres tienen que temerte. El enemigo no teme tu volumen, pero sí reconoce tu posición. Si dudas de tu identidad, tu autoridad se verá comprometida, pero cuando la revelación se asienta en tu espíritu, hablas con serena confianza. Resistes no como un creyente desesperado, sino como alguien que se entrega a la victoria consumada. Y esta identificación transforma el amor, porque si Cristo vive en ti, entonces el amor divino no es algo que fabriques, sino algo a lo que tú te entregas. La cultura contemporánea suele ensalzar el esfuerzo y la superación personal, pero el reino de Dios funciona mediante la participación. El amor que perdonó a tus enemigos fluye a través de ti para perdonar a los demás. La paciencia que sostuvo a Cristo te sostiene a ti. El mismo valor que sostuvo a Cristo durante el sufrimiento te fortalece a ti hoy. Fíjate que no estamos negando el sufrimiento. No. Tú no imitas a un Salvador externo, sino que expresas a un Señor que mora en tu espíritu con toda su vida de resurrección. Y aquí es donde muchos tropiezan. Esperan sentirse unidos antes de actuar unidos. Pero la identificación no se rige por la emoción, sino por la verdad. Habrá días en que te sientas débil. Habrá momentos en que tus emociones fluctúen. Pero tu unión con Cristo no fluctúa. Tu justicia no fluctúa. Tu posición no fluctúa. El cielo no te reevalúa según tu estado de ánimo. Estás en Cristo por su obra, no por tus propios méritos. Esa es la estabilidad, y la estabilidad produce perseverancia. Consideremos los desafíos que enfrentan las familias del mundo moderno. Presión financiera, tensión cultural, incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué sostiene a un creyente en un entorno así? No el fervor religioso ni la inspiración pasajera, es la profunda convicción de que soy uno con Cristo. Su sabiduría guía mis decisiones, su paz tranquiliza mi corazón y su vida fortalece mis respuestas. Esta convicción transforma la vida cotidiana en una expresión sobrenatural. La crianza de los hijos cambia, el liderazgo cambia, la ética laboral cambia. No trabajas para demostrar tu valía, trabajas desde la aceptación. No amas para ganarte la aprobación de Dios. Amas porque la aprobación
ya está asegurada. Y a medida que esta revelación madura, la oración se convierte en una colaboración. Empiezas a sentir las inspiraciones del Espíritu en tu interior. Te vuelves sensible a la guía divina. No respondes desde el pánico, sino desde la paz, porque la identificación produce descanso y el descanso es el terreno fértil donde tu fe crece con fuerza. Pero aún hay otra dimensión que debemos explorar. La identificación también transforma tu futuro. Si estás unido a Cristo resucitado, tu destino está ligado al suyo. La muerte no intimida a quien participa de esta vida gloriosa de resurrección. La eternidad no es una esperanza lejana, es una realidad segura que ya la estamos experimentando. La misma vida que te crió garantiza tu futuro. Esto elimina el miedo más profundo. Y cuando el miedo más profundo desaparece, te vuelves valiente en el presente. Amas con mayor libertad, das con mayor generosidad, hablas con más valentía, porque sabes que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, incluso ahora, esto es solo el comienzo de la comprensión, pues la identificación abarca la renovación de la mente, la transformación de los hábitos y la formación de comunidades. Cuando una iglesia comprende colectivamente la unión con Cristo, la competencia se desvanece y la comparación pierde su poder. La unidad surge de forma natural porque todos bebemos de la misma fuente, de la misma vida. Imaginemos congregaciones de todo el país despertando esta verdad, sin esforzarse ni competir, sino descansando en una identidad compartida. El impacto se extendería más allá de los muros de la iglesia. Influiría en la ética empresarial, la responsabilidad cívica y la participación cultural. Dado que los creyentes conscientes de la unión no se aíslan de la sociedad, participan de ella con mucha confianza, traen la atmósfera celestial a los espacios terrenales, se convierten en embajadores, no solo por título, sino por naturaleza, y aún así apenas hemos comenzado a desvelar la profundidad de este misterio, pues la identificación debe penetrar aún más hondo en cómo te percibes a ti mismo en la intimidad, en cómo interpretas el fracaso, en cómo abordas el crecimiento y la madurez. Hay capas de renovación que se despliegan a medida que sigues contemplando quién tú eres en Cristo. Y en nuestro próximo paso, juntos, comenzaremos a examinar cómo esta revelación transforma el diálogo interno del creyente, cómo remodela la disciplina espiritual y cómo produce una transformación duradera que fluye de la unión en lugar de la tensión. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos a la dimensión más práctica y transformadora de este gran misterio de la identificación. La renovación de tu vida interior. Hemos hablado de posición, hemos hablado de unión, hemos hablado de autoridad y conciencia, pero a menos que la identificación transforme tu manera de pensar, hablar y reaccionar en los momentos de soledad, seguirá siendo una hermosa doctrina en lugar de una fuerza viva. Y sucede que el campo de batalla no está en el cielo. Allí se consiguió la victoria. El campo de batalla está en tu mente. Los viejos patrones de pensamiento formados bajo la antigua identidad no desaparecen automáticamente. Aunque tu espíritu fue recreado en Cristo, tu mente debe renovarse para aceptar lo que ya ha sucedido. Y esta renovación no se logra mediante el esfuerzo, se logra mediante la revelación repetida hasta que se convierte en persuasión. Cuando surgen pensamientos que contradicen tu rectitud, no te asustes, respóndeles. Cuando los sentimientos intenten acusarte, no te rindas ante ellos. Recuérdate a ti mismo, estoy en Cristo, mi posición es firme. Cuando la tentación te susurra que sigues atado a la vida anterior, respondes identificándote con ella. Dices, ese hombre fue crucificado, esa mujer fue enterrada, soy una nueva creación. Esto no es autohipnosis, es alineación con la verdad del cielo, alineación con el plan eterno de Dios, alineación con la nueva creación, alineación con la justicia de Dios en Cristo, alineación aún con la glorificación que nos pertenece a nosotros por ser hijos de Dios, transformados a la imagen de Jesús. Aleluya. En la cultura estadounidense comprendemos el poder de la narrativa. La historia que uno se cuenta sobre sí mismo moldea su destino. Si un joven crece creyendo que es incapaz, vivirá por debajo de su potencial. Pero si están convencidos de que poseen capacidad y valía, sus decisiones reflejarán esa convicción. Del mismo modo, cuando un creyente se convence de la unión con Cristo, su conducta comienza a armonizar con su identidad. La disciplina espiritual se transforma en este contexto. La oración ya no es un intento de ganarse la cercanía, se convierte en comunión con aquel que ya habita en nuestro interior.
La lectura de las Escrituras ya no es un deber que se cumple por temor. Se convierte en alimento para una vida ya conectada. La adoración deja de ser una mera actuación y se transforma en respuesta. Incluso el arrepentimiento adquiere un nuevo significado. El arrepentimiento no es humillarse ante un Dios distante, es volver a centrar la mente en quién eres en Cristo cuando lo has olvidado temporalmente. El crecimiento se vuelve natural cuando se fundamenta en la identidad. Consideremos cómo crece un árbol. No se esfuerza por producir fruto, permanece enraizado y el fruto surge, gloria a Dios, como consecuencia de la vida que fluye en su interior. De la misma manera, cuando permaneces consciente de la unión, el carácter se desarrolla de forma natural. La paciencia crece porque la paciencia de Cristo obra en ti. El valor se fortalece porque su espíritu fortalece tu corazón. La generosidad aumenta porque su amor se expande en tu alma. La identificación también transforma tu interpretación del fracaso. Habrá momentos que no alcances tu objetivo y nos pasa a todos. Habrá días en que las emociones nublen el juicio, pero el fracaso nunca te va a redefinir. No te arrebata la unión, no te aleja de Cristo. En lugar de caer en la condenación, te levantas con confianza, sabiendo que tu posición permanece firme. Esta estabilidad genera resiliencia y la resiliencia genera madurez. Hablemos ahora de comunidad. Cuando los creyentes comprenden verdaderamente la identificación, la comparación pierde su poder. Ya no se mide el propio valor en función del don de los demás. Reconoce que todos bebemos de la misma fuente. La unidad no se impone, se descubre. La iglesia se convierte en un cuerpo real, no solo metafóricamente. Cada miembro expresa la vida de Cristo de maneras únicas, pero todos sostenidos por el mismo Señor que mora en ellos. Imaginen la transformación que experimentaría tu nación si las congregaciones abrazaran esta revelación. La rivalidad se desvanecería, la inseguridad disminuiría, el servicio mejoraría, se terminarían las luchas fratricidas entre concilio y concilio, denominación y denominación, ministerio y ministerio. Porque cuando la identidad es sólida, la generosidad fluye libremente y de la comunidad pasamos a la vocación. Muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero la identificación reformula la pregunta. La voluntad principal de Dios es que Cristo se manifiesta a través de ti y a través de mí. Ya sea que prediques desde un púlpito, dirijas un negocio, enseñes en un aula o críes hijos en casa. El llamado sigue siendo el mismo en esencia. Manifestar la vida de resurrección de Cristo que mora en ti. No necesitas perseguir la trascendencia emana de la unión. No necesitas fabricar impacto. El impacto surge de la autenticidad arraigada en Cristo. Y al vivir desde esta perspectiva, el temor al futuro disminuye. El mismo Señor que se unió a ti no te abandonará. Quien inició esta obra la completará. Tu seguridad no reside en sistemas económicos, estabilidad cultural ni aprobación humana. Se fundamenta en la unión eterna con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esto te brinda estabilidad en tiempos de incertidumbre y nos vienen a todos. Te conviertes en una presencia serena en medio del caos y a todos nos visita el caos. Una voz de esperanza en la confusión. ¿Y quién nos ha confundido? Un faro de paz en entornos llenos de ansiedad. ¿Y quién no ha sufrido de ansiedad? Porque tú sabes quién eres y saber quién eres lo cambia absolutamente todo. Cambia cómo entras en una habitación, cambia cómo afrontas las críticas, cambia tu forma de reaccionar ante el éxito. El éxito ya no te enorgullece porque tu valía quedó establecida en la cruz. Las críticas ya no te desbastan porque tu identidad se consolidó en la resurrección. Ustedes viven desde un centro inquebrantable. Esto, amigos míos, es la culminación del misterio de la identificación. Cristo no vino simplemente a mejorar a la humanidad. Él vino para unir a la humanidad consigo mismo. No se limitó a ofrecer ayuda, ofreció participar en tu vida. La cruz puso fin a la vieja historia. La resurrección dio comienzo a la nueva. La ascensión estableció tu posición. El Espíritu Santo, aleluya, ahora sostiene tu conciencia de esa realidad. Y al partir de esta comprensión, no te esfuerzas por convertirte en algo superior, sino que despiertas a lo que ya se ha logrado. No estás separado de Cristo que se eleva. Estás unido a Cristo viviendo exteriormente. Deja que esta revelación se arraigue profundamente en ti. Medita en ella, proclama esta verdad sobre tu vida, permite que transforme tus pensamientos, tus relaciones, tus ambiciones, tus
oraciones, porque cuando la identificación se convierte en tu convicción firme, ya no vivirás como un creyente vacilante que espera ser aceptado. Vivirás como un hijo o una hija seguros de sí mismos, manifestando la vida eterna. Y ese, queridos amigos, es el corazón del misterio. Eres uno con Él, no esforzándote por la unión, sino viviendo desde ella, no buscando la justificación, sino expresándola por medio de tus palabras y de tus acciones, no implorando la victoria, sino permaneciendo en ella. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, caminad en esa luz, permaneced en esta gracia, vivid desde esta unión y dejad que la vida de Cristo se ve en vosotros, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Mi querido amigo y hermano, te bendigo ahora en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y que tengas un día maravilloso meditando estas verdades maravillosas, estas verdades de justicia, estas verdades de redención, las cuales no es suficiente con tú escuchar esto una vez más. Te estoy hablando de escucharlo infinidad de veces. Te estoy diciendo lo que yo he hecho y tengo un buen testimonio que aún estoy vigente completamente a casi 80 años que estoy por cumplir. Les amo y les bendigo. Amén. Que tengan un gran día. Chao.